Bueno, continuando con el módulo que es este, vamos a seguir con las ecuaciones estequiométricas. Para eso ya anteriormente vimos lo que es el concepto de materia y todo lo que viene en sí. Dentro de estas mismas, para saber cuantificar o cuantificar la cantidad de materia como tal, existen ciertos tipos de cálculos como tal. Entre ellos, en el aspecto estequiométrico se encuentran los balanceos de las reacciones. En la vida y en todo nuestro entorno hay un sinfín de reacciones como tal. Más estas reacciones nosotros lo podemos visualizar físicamente, pero más allá, químicamente o molecularmente, mm, a veces es imposible. Ya químicamente las reacciones las podemos observar mediante cálculos como tal, con ejercicios estequiométricos. En ese sentido, a veces esas reacciones están en un desbalance porque según el criterio químico, la materia que nosotros estamos usando haciendo reacción va a ser la misma cantidad que debe estar presente como nuestro producto. En ese sentido, hay a veces en que en las reacciones tenemos que balancearlas para llegar a una estabilidad. En este concepto vimos el balanceo por el método de al tanteo y el balanceo por el método algebraico. Continuando con los balanceos como tal, vamos a ver un siguiente y tercero y último balanceo para esta unidad, la cual es el balanceo por el método redox. En ese sentido, para poder entender este tipo de balanceo, tenemos que adentrarnos un poco atrás y hablar sobre el número de oxidación. Para esto, nosotros para identificar varias especies, tanto oxidada y reducida, en una ecuación, es necesario aplicar el concepto de oxidación. Y para eso, ¿qué nos dice que es un número de oxidación? Es la carga eléctrica asignada a un átomo cuando se combinen con otro. Estas pueden ser tanto positivas o negativas. Uno puede ceder su par de electrones y el otro puede tomarlos como tal. Esto de acuerdo a su tipo de electronegatividad que tenga. Como el yoduro de potasio, el número de oxidación del potasio, que es K, es de 1 positivo y del yodo es de 1 negativo. En este sentido, para diferenciar su elevada electronegatividad entre los dos átomos, se considera que el potasio cede un electrón al yodo, o sea que el más electronegativo es el yodo. Así que el potasio le cede ese electrón como tal. En el bromuro de hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno es 1 positivo y del bromo es 1 negativo. En ese sentido, ya que ambos comparten un par de electrones, al ser el bromo más electronegativo, acepta el electrón del hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno cede un par de electrones o un electrón al bromo como tal. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Un compuesto se oxida. Y esto se reduce a que este se reduce a ceder su par de electrón o su electrón como tal. Ya al haber hablado qué es el número de oxidación o cómo se hacen los conceptos de oxidación como tal, hay reglas para determinar el número de oxidación de un átomo o de un elemento. En ese sentido, son 8 puntos esenciales para determinar el número de oxidación de un elemento o del átomo como tal, ya sea del átomo del cloro, del hidrógeno, del fierro, etcétera. Uno, se nos menciona que el número de oxidación de cualquier elemento libre, libre chicos, sin combinar, o sea, no van a ser así como bromo o cloro. Aquí, cualquier elemento libre sin combinar es cero, así como el hidrógeno, el
oxígeno molecular, el cloro molecular, el fierro, el potasio no tienen número de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que esos elementos que no están combinados siempre van a tener un número de oxidación en cero. 2. Los metales alcalinos, por eso indispensable su tabla periódica del grupo 1A, tienen un número de oxidación de 1 positivo. Los metales alcalinotercios del grupo 2A tienen un número de oxidación de 2 positivo. 4. El número de oxidación del hidrógeno en la mayor parte de los compuestos es 1. Sí, chicos. A pesar de que a veces se nos pueda mencionar, pero si es un elemento libre, sí. Y nos dice la regla que es 0, sí. Pero este compuesto es el que está en mayor parte de los compuestos. Es 1. En ejemplo, el hidrógeno siempre va a estar en el agua, en el metano, en el hidrógeno con nitrógeno. También hasta en los hidrocarburos metálicos iónicos como el hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de sodio, el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser 1. En ese sentido, a pesar de que digan en el primero que sin combinar va a valer 0, combinado el hidrógeno va a tener un valor de 1. 5. El oxígeno no tiene número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, que tienen número de oxidación 1. ¿Qué decimos esto cuando hablamos de los peróxidos? Cuando están combinados con otros elementos. Es ahí donde el oxígeno va a cambiar al número de oxidación 1 negativo. 6. Todos los metales no tienen número de oxidación positivo. Todos los metales, chicos. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en un compuesto debe ser 0. La suma de algebraica de los números de oxidación de los átomos de un catión debe ser igual a la carga del anión. Para aclarar, los NO que ustedes ven ahí significan número. No vayan a pensar que es un no como tal. Es el número. Y sí, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos tiene de un catión debe ser igual a la carga del anión. O sea, tanto lo que tenemos de oxidación vamos a tener como elemento de reducido. Ahora, en el sulfuro de sodio, el sodio mantiene un número de oxidación de 1 positivo y el sulfuro o el azufre debe ser de -2 para que la suma algebraica de las cargas sea igual a 0, chicos. Y lo ven en el recuadro que está a su derecha. En ese recuadro ustedes van a ver cómo están. Este es para determinar en sí el número de oxidación. 1 positivo por 2 más 2. Un 2 negativo por 1 nos va a dar 1 negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser sus cargas o sus números de oxidación de estos elementos. Del sodio y el sulfuro o azufre.
Ahora, en el óxido ferroso, el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 y del hierro o fierro debe ser un número de oxidación 3. Esto lo van a ver en su tabla periódica. La tabla periódica en un lado tienen los números de oxidación de cada elemento. ¿Y qué nos dicen como tal? Para el óxido férrico, el oxígeno tiene un número de oxidación -2 y el fierro es de 3. Pero, ¿qué nos dicen estos numeritos o esos subíndices abajo? Que hay presente dos átomos de estos elementos, por lo que nosotros lo tenemos que multiplicar, ya que entonces hay doble carga. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a multiplicar el 2 del oxígeno y el 3 del oxígeno con sus números de oxidación respectivos. O sea, si el número de oxidación del oxígeno es 2, lo vamos a multiplicar por la cantidad de oxígenos presentes en esa molécula o en esa combinación, que viene siendo 3 en el subíndice derecho del oxígeno, lo cual vamos a hacer -2 por 3 nos va a dar un 6 negativo. Ahora vamos a multiplicar el número de oxidación del hierro o fierro por la cantidad de átomos de hierro o fierro que están presentes en esta combinación, que es un 2 subíndice derecho, lo cual es 3 positivo por 2 es 6. En este sentido, el número de oxidación del hierro o hierro es 6 positivo y del oxígeno 3 es 6 negativo. Así se obtiene el número de oxidación en combinaciones. Lo mismo sucedió con el sulfuro de sodio. En, en la combinación de calcio con oxígeno 3 trombo, el número de oxidación del calcio es 2. El del oxígeno es 0. Y el del carbono es 3. Y el del carbono es 4. O debe ser 4 para igualar las cargas eléctricas como tal. Y véanlo, si colocamos en orden de acuerdo a la cantidad presente de cada elemento con sus respectivos números de oxidación, en la tabla van a ver lo siguiente. En el oxígeno 3 nos están diciendo que su carga es de -2 y hay presente 3 átomos de eso. ¿Qué quiere decir? Multiplicando el número de oxidación por los oxígenos presentes, vamos a tener la cantidad o el número de oxidación de -6 del oxígeno 3. Pero ojo, chicos, ahí viene lo siguiente. El carbono, como está solo, va a tener nada más ese número de oxidación. No se combina con el 3 que tiene el oxígeno, a pesar de que estén unidos. Cuando se trata de determinar el número de oxidación de cada elemento, es cada elemento por la cantidad presente de estos en la ecuación. Ahora, para el calcio, su número de oxidación es 2 positivo. Y nos dicen que hay 6. Oh, aquí viene lo bueno, chicos.
En ese sentido, les habré dicho que por qué sería eso como tal. Si el profe nos dice que, que el calcio o el carbono no puede combinarse con esto, ¿por qué aparece ese 6 allá? ¿Por qué? Porque aquí sí es la combinación como tal de ese 3, ya que en sí el calcio que está, el carbono o el elemento carbono que está ahí en la ecuación, nos dice que el carbono debe ser 4 para igualar las cargas. Aquí lo que queremos hacer es que se igualen las cargas como tal, de ese sentido, de esta ecuación. Por lo que este va a estar combinado con el calcio por el carbono que también es. Por lo cual, la sumatoria del 4 y el número de oxidación del 2 van a dar como resultado ese 6 de arriba. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profesor. Ahora, en la siguiente ecuación ustedes van a ver al cobre, al nitrógeno y al oxígeno en, ese, en esa reacción. ¿Y qué nos dice? El número de oxidación del nitrógeno es 5 positivo, ya que el radical NO3 o esa combinación de óxido nítrico tiene un número de oxidación 1. En ese sentido, cambian mucho las cosas. Y según el balance de las cargas eléctricas, y véanlo en el recuadro como tal. Aquí les diré el por qué. Aquí, lo más importante de esta reacción es que es una combinación de óxido nítrico con cobre. Son dos reacciones distintas. Uno, vamos a tener que determinar el número de oxidación del dióxido de nítrico y del cobre, como tal, muy separado. En la tabla los tengo separados, pero no se pierden de su unión el oxígeno y el nitrógeno. Ahí van a ver. El número de oxidación del oxígeno es 2, como lo hemos venido comentando. Pero, ¿por qué se tiene que multiplicar por 6? Porque tanto como molécula completa o conjunta con el cobre, está también como molécula con el nitrógeno. Junto con el nitrógeno son 3 oxígenos, pero al combinarse con el cobre, al ser un elemento en conjunto como tal con el cobre, tiende a tener 2 más, afectando a todo el compuesto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a multiplicar esos 3 solos que tiene el oxígeno dentro de las paréntesis con el 2 externo que afecta a toda la molécula como tal. Por lo cual vamos a tener el número 6. En ese sentido va a ser 3 por 2, 6. Vamos a tener 6 oxígenos como tal. Ahora vamos a multiplicarlo por el número de oxidación que es 2 negativo. Vendría siendo 2 negativos por 6, vendría siendo 12 negativo. Ese viene siendo el número de oxidación de oxígeno en todo el compuesto como tal. Lo mismo viene pasando con
el nitrógeno. ¿Qué nos dice? Que el número de oxidación del nitrógeno es 5. Pero ojo, aquí S3 ya no afecta al nitrógeno porque nada más afectaba al oxígeno. Lo que sí afecta al nitrógeno es S2 de todo el compuesto en conjunto con el cobre. Por lo cual vamos a multiplicar el número de oxidación por el número de nitrógenos que están presentes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar 5 por 2, 10 positivo. Ese es el número de oxidación del nitrógeno en eso. Y en ese sentido ya tenemos lo del trióxido de nitrógeno completo como tal, sus dos cargas nada más de todo lo que hay dentro del paréntesis. Ahora vamos del cobre. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el número de oxidación del cobre? El número de oxidación del cobre es 2, como es elemento único. ¿Y qué nos dice la tabla periódica o lo que habíamos visto de los puntos para determinar los números de oxidación? Es los metales alcalino-térreos del grupo 2A tienen número de oxidación de 2 positivo. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, ahí van a encontrar el cobre con ese número de oxidación. Y no hay cambio y así quedan ya determinados los números de oxidación de cada elemento. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? ¿Dudas? Chicos, adelante. No hay problema que tenga que repetir. Adelante. ¿Podría repetir nomás la última parte? Es que no escuché bien. El último. Ok. Para la determinación de este compuesto que está hecho por el trióxido de nitrógeno y el cobre, vamos a determinar el número de oxidación que tiene el cobre, que ustedes van a ver en su tabla periódica, que está en el grupo 2A de elementos alcalino-térreos. Gracias. Ajá. Ahora, el número de oxidación del nitrógeno es 5. Ese no va a cambiar. Y del oxígeno ya hemos estado viendo que es 2 negativo. Si ustedes se fijan en sus tablas periódicas, ahí van a ver en un pequeño apartado de cada cuadrito los números de oxidación como tal. Como este es un elemento combinado, van a ver que está un 3 en el subíndice del oxígeno, que este está afectando al oxígeno como tal. ¿Qué nos quiere decir? Que hay 3 oxígenos presentes en ese compuesto. Aunado, fuera del paréntesis, hay un 2. ¿Qué quiere decir? Que hay un 2 en el cobre y hay un 2 en el nitrógeno. En este sentido, chicos, esto no estará afectando directamente al cobre, pero sí al nitrógeno. Ahora, si ven el recuadro que está a su derecha de ese compuesto, van a ver cómo están desglosados sus números de oxidaciones y las cantidades de ese átomo como tal. Van a ver que en la última parte van a estar los nombres de cada elemento y arriba van a ver la cantidad como tal y las multiplicaciones presentes ahí. El 2 negativo se multiplica por el 6 dando el número de oxidación de 12. Pero ustedes van a decir por qué es el 6. El 6 se da por la multiplicación de los 3 oxígenos por el subíndice 2 que está afectando al oxígeno y al nitrógeno. De ahí sale ese 6. Y al saber que el número de oxidación del oxígeno es 2, se multiplica el 2 por 6 y eso va a dar el número de oxidación nada más del oxígeno.
del nitrógeno es 5, por lo cual el 2 va a afectar a todo lo que está en el paréntesis. Y en ese sentido, ustedes nada más van a multiplicar el número de oxidación por la cantidad que vendría siendo 5 por 2, 10, vendría ya siendo el número de oxidación del nitrógeno. Y del cobre, que es 2, y es un único elemento, hay que tener en cuenta las reglas o las reglas que vimos con anterioridad, que nos mencionan que los metales alcalinoterrios del grupo 2A tienen número de oxidación positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia su número de oxidación, por lo cual no se va a ver afectado ese 2 con el cobre. Y ustedes dirán, ¿por qué no veo ese 2, ese 10 y ese 12 en mi tabla periódica? Porque aquí ya estamos multiplicando por las cantidades presentes en ese compuesto. Individualmente, al nitrógeno en la tabla lo van a ver con un 5 positivo, al cobre con un 2 positivo, al oxígeno con un 2 negativo, al calcio con un 2 positivo, etcétera. ¿Correcto? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda que tengan? Bueno, vamos a continuar. Chicos, estén muy pendientes de estos números de oxidación, ya que esto es importante para este balanceo que estamos viendo. Como tal, el siguiente balanceo es uno de los un poco más tediosos, pero no complicados. A diferencia que del balanceo por el método del tanteo, nada más es acomodar la cantidad de elementos iguales en cada lado, desde nuestros compuestos hasta nuestro producto como tal. En ese sentido, en el método algebraico es lo mismo, nada más que aquí se hacen variando las cantidades como una fórmula algebraica. Pero en el balanceo por el método de óxido-reducción, aquí es muy distinto. Más conocido como redox es este balanceo. En un redox hay un elemento que cede sus electrones. ¿Qué quiere decir esto? Se oxida. Y otro que los acepta aumentando su carga negativa. Reduciendo, se reduce. El intercambio de electrones, la ecuación química, estará igualada con el número de electrones cedidos por el agente. ¿Qué quiere decir? Que tanto los oxidantes como los que se reducen deben estar igualados, que es el que se oxida, sea igual al recibido por el agente oxidante al que reduce. O sea, tanto el oxidado como el reducido van a tener el mismo número de oxidación de los lados. Y van a ver en el recuadro los agentes que intervienen en la oxidación o reducción. Agente reductor, un elemento, sufre oxidación, pierde electrones, se hace menos negativo. El agente oxidante, que es el elemento también, sufre una reducción, gana electrones y se hace más negativo. Un ejemplo, van a ver ahí el 4 hierro más el 3 oxígeno. En esta reacción química ustedes van a ver que va a estar el trióxido de hierro como tal. Ahora, si lo balanceamos por el método de óxido de reducción, vamos a tener lo siguiente. Que va a tener que ceder 3 electrones como tal el hierro al oxígeno como tal. ¿Y qué quiere decir esto? Que el agente reductor viene siendo el hierro 4. O sea que va a perder sus electrones y se va a oxidar. Y este va a ser menos negativo. A diferencia que el oxígeno que va a sufrir una reducción de sus electrones, pero va a ganar electrones como tal. Y este se va a hacer más negativo. Lo mismo viene siendo con el oxígeno
con el 2, que son los dos electrones cedidos como tal. En la tabla siguiente van a ver las flechas de oxidación y reducción. A2 en combinación con A va a tener un electrón y así consecutivamente, pero a la vez va a haber una reducción. El reactivo A puede ser un átomo, neutrón, un ion monoatómico o un ion poliatómico o una molécula. ¿Qué quiere decir eso? Varía de acuerdo. En una reacción como tal siempre va a haber oxidación y reducción. Más lo que nunca vamos a saber qué se gana y qué es lo que se pierde únicamente o saber sus números de oxidación. Vamos a saber que va a haber una reacción y alguien va a perder y alguien va a ceder. Pero ahora, traslapándolo a una reacción de los elementos como tal, como compuestos, pues los podemos determinar de acuerdo al método de balanceo por óxido de erupción para saber cómo está nuestro balance. ¿Qué nos dice esto? En lugar de balancear las cantidades de elementos, se calculará el número de electrones intercambiables. Esto es el balanceo por el método de óxido de erupción. ¿Quién se oxida? ¿Quién reduce? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Pero a la vez tenemos que balancear, o sea que todo sea equitativo en el cambio de electrones en estas reacciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí el hierro aumentó su número de oxidación de 0 a 3. Por lo tanto, se oxidó. El cloro disminuyó su número de oxidación de 0 a 1. Por lo tanto, se redujo. Y ustedes vean la imagen de esa reacción. Hierro 2 más dicloruro como tal es la mezcla que va a haber entre estos dos. En ese sentido, aquí hay que saber quién pierde y quién gana. Quién es más electronegativo como tal. En esta mezcla del hierro y el cloro, al ver su reacción, vamos a ver el producto final, que es 2 hierro a la 3 positivo, cloro 3 menos 1, que vendrían siendo sus números de oxidación. ¿Y cómo vamos a saber eso? Tenemos que aprender a saber cómo es el número de oxidación de cada elemento. Y en ese sentido, véanlo. Aquí ¿qué quiere decir? Que el hierro tiene un número de oxidación de 3 y el cloro 1 como tal. Y por eso nos dice, el hierro aumenta su número de oxidación de 0 a 3. Y fíjense cómo están colocados esos números ceros en los superíndices de cada elemento, 0 y 0. Y ahora van a aparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que el hierro ganó 3 y el cloro perdió 1. Por lo tanto, el hierro aumenta su número de oxidación de 0 a 3. Por lo tanto, se oxidó. El cloro disminuyó su número de oxidación de 0 a 1, por lo tanto se redujo. ¿Y qué nos quiere decir todo eso? El agente oxidante es el cloro, sustancia que causa la oxidación ya que acepta electrones como tal. El cloro aceptó. Su número de oxidación disminuyó. El agente reductor fue el hierro, sustancia que causa la reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que el hierro cedió electrones, por lo que su número de oxidación aumentó. ¿Y qué nos dice qué es oxidación y reducción? La oxidación es un cambio químico en el que el átomo o grupo atómico pierde electrones. Eso lo hemos venido diciendo.
Y la reducción es una reacción química, un cambio químico en el cual un átomo, grupo de átomos, gana electrones. Uno pierde, otro gana. La oxidación, chicos, véanlo así. Oxidación pierde electrones, reducción gana electrones. Uno cede, el otro no. El otro agarra. Uno se reduce, otro se oxida. Esto es lo importante para este tipo de balanceo, óxido-reducción. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver una reacción de oxidación-reducción si ocurre un cambio en el número de oxidación. Véanlo. En el aluminio es 0, en el oxígeno es 0. ¿Y ustedes qué van a notar en esa reacción como tal? El aluminio ya tiene 3 y el oxígeno tiene 2. Fíjense en sus tablas periódicas. ¿Qué número de oxidación tiene el aluminio? ¿Alguien? Bueno, su número de oxidación combinado es 3, pero en la tabla periódica es igual. No cambia su número de oxidación. ¿Por qué? Ahora, el número de oxidación del oxígeno, ¿cuál es? Libros semestrales. Su número de oxidación del oxígeno no cambia, ya que no es un elemento combinado como tal. Aquí no hubo una combinación. Al fin y al cabo, sus números no cambiaron como tal. Lo mismo que en el siguiente elemento, que es el zinc. ¿Cuál es el número de oxidación del zinc? El número de oxidación del zinc viene siendo ya sea más 1 o más 2, pero este al ser más electronegativo es 2. En ese sentido, el oxígeno igual no cambia, viene siendo 2 como tal. Ahora, en el siguiente, véanlo bien. Nitrógeno 2 y oxígeno 2. Véanlo bien.
Hubo un cambio, chicos. Claro que sí. Aquí aparecen dos oxígenos y aumenta el número de oxidación del nitrógeno a 4. Si ustedes se fijan en el primero, van a ver también que van a aparecer esos dos elementos de más, como el aluminio 2, su índice 2 y el oxígeno 3. ¿Qué quiere decir? Que también hubo un cambio allá. O sea, el cambio más relativo que se puede ver en el primero y en el segundo es el aumento de los oxígenos y el aluminio. En el zinc, junto con el oxígeno, nada más es la aparición de dos oxígenos más, o de un oxígeno más dando a dos. Pero de acuerdo a su número de oxidación, el cambio viene más en el último, que es el nitrógeno con el oxígeno. Ahora, para determinar este número de oxidación de cada elemento, ustedes van a multiplicar el número de oxidación presente del oxígeno por 2, que son los dos oxígenos presentes, y les va a dar 4. El nitrógeno, al no estar en un compuesto como tal, o está solo, según las reglas, y ser un elemento del grupo 1A, no cambiará su número de oxidación, así que va a permanecer como su número de oxidación como tal. Ahora, si la reacción no experimenta un cambio en los números de oxidación, no es una reacción redox. Y van a verlo, que es el sodio más el oxígeno más el hidrógeno más otro oxígeno. En ese sentido, ustedes van a ver la reducción de un elemento como tal. Al haber hecho la reacción va a quedar un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Y ustedes van a decir, ¿y qué pasó con el otro oxígeno? Pues al combinarse este elemento junto con el hidrógeno, ustedes van a ver que hubo una salida de agua. Y aún así va a quedar un hidrógeno presente. Y las oxidaciones que van a ver ustedes presentes, pues se van a ver reflejados con la salida de esos átomos. Pero aquí no va a haber un cambio en su número de oxidación como tal. Véanlo, se siguen manteniendo igual. Lo único que cambió aquí fue la salida de los elementos en combinación. Lo mismo sucede con la siguiente ecuación, o la siguiente presión, que es magnesio, oxígeno, más hidróxido de magnesio, más oxígeno, cloruro de oxígeno como tal. Van a ver que la combinación de estos van a dar el siguiente producto, que es magnesio 2, entre paréntesis el oxígeno y el hidrógeno. ¿Y qué pasó con el otro oxígeno? Se fue, se eliminó de la reacción. ¿Y por qué se eliminó? Porque hizo reacción junto con el hidrógeno como tal, liberando agua igualmente. Pero lo cual, al haber dos oxígenos como tal, también se puede determinar, estos comparten dos elementos cada uno en sí. Más sus números de oxidación no cambian, porque no hubo un cambio como tal dentro de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la cantidad del número de oxidantes que hay de los reactivos al producto siguen siendo los mismos. Lo mismo sucede con la plata, el nitrógeno y el oxígeno 3 más el sodio y el cloro, que es cloro de sodio. Al combinarse van a dar la siguiente reacción o el siguiente producto, que es plata más un cloro más sodio, nitrógeno y oxígeno. Y ustedes van a ver ahora de dónde salieron o qué reacción hubo como tal la pérdida de un nitrógeno como tal o del y la combinación del oxígeno. En cierto punto acá casi no cambia nada.
y van a ver que sus números de oxidación siguen igual. El cloro tiene 1, el sodio tiene 1, el oxígeno tiene 2 y el nitrógeno tiene 5. Y la plata sigue igual, que es el más 1 que tiene al lado. Aquí no hay una reducción, a diferencia de allá arriba que pudo haber abierto algunas reacciones, pero pues no es tanto. Ahora, ¿tendrán alguna pregunta como tal de este tipo de balanceo, chicos? Porque todavía nos falta ver paso por paso cómo se hace el balanceo como tal. ¿Alguna pregunta? Angélica, Griselda, Olga, Yami, ¿tendrán alguna Bueno, pregunta? maestro, buenas tardes. Yo creo que yo necesito ver la clase con más tranquilidad, no sé, porque yo no la entendí, la verdad. O sea, cuando se dice la reacción que no se experimenta un cambio en los números, Ujú. a esa parte, como por qué cambian unos números y otros no. Ok, Entonces yo creo que viendo ya de nuevo las grabaciones, y si usted me lo permite, verá, si tengo dudas, le puedo llamar. sí, no hay ningún problema. Bien, gracias. Angélica, una pregunta, ¿alguna duda? No, ¿Sí lo entiendes? sí, maestro. Eh, Yami, Sí, todo bien. bueno. Ahora, para poder ahora entender el balanceo óxido-erupción, esta o este tipo de balanceo tiene reglas que nos dicen reglas para balancear ecuaciones redox por el método del número de oxidación. Por eso es importante saber el número de oxidación como tal. Primero, se escribe la ecuación cloruro de hidrógeno más hidróxido de magnesio o dióxido de magnesio como tal, que nos va a dar cloruro de magnesio más agua más cloro. Esa agua aparece por la combinación del oxígeno y el hidrógeno presente.